Bueno, vamos a meternos de lleno en un tema que es clave hoy en día. ¿Cómo funcionan las notificaciones legales en esta era digital en Colombia? Especialmente con los cambios que trajo una ley muy importante. Pensemos en esto por un momento. Y no es una pregunta teórica de un examen. La respuesta puede ser la diferencia entre que alguien tenga la oportunidad de defender su caso en una segunda instancia o que simplemente la pierda para siempre. Y para entender la importancia de esto, nada mejor que un caso de la vida real. Una situación que escaló tanto que llegó hasta la Corte Constitucional de Colombia, el caso de Ciro Beltrán. La historia es más o menos así. El señor Beltrán pierde un proceso y, como es su derecho, intenta apelar. ¿Pero qué pasó? El juzgado le dijo, no, ya es muy tarde, se le pasó el tiempo. Y es justo ahí donde empieza toda esta batalla legal, una que terminó siendo crucial para aclarar las reglas para todos. A ver, aquí la clave de todo, el centro de la discusión, está en el calendario. Miren bien estas fechas. Toda la disputa legal, absolutamente toda, gira en torno a cómo se interpreta el tiempo que pasa entre que se recibe el correo y la fecha límite para poder apelar. Para poder descifrar por qué la Corte tomó la decisión que tomó, primero tenemos que entender las nuevas reglas del juego, porque la Ley 2213 de 2022 llegó para modernizar lo que ya decía el Código General del Proceso, para adaptarlo, digamos, al siglo XXI. La ley usa un concepto que suena un poco técnico, mensaje de datos. Pero, ojo, porque este término es súper amplio. No estamos hablando solo de un correo electrónico. Esto va mucho más allá. Miren esto. Un mensaje de datos puede ser un correo, claro, pero también un WhatsApp, un mensaje por Telegram, un SMS normalito o hasta un chat de Facebook. Lo fundamental aquí es que, legalmente, una notificación puede llegar por cualquiera de estos canales y todos, absolutamente todos, tienen el mismo peso jurídico. Y con esto claro, llegamos ahora sí al meollo del asunto, al corazón de toda esta confusión. Una regla que parece simple, pero que lo cambia todo, la regla de los 2 días. La ley es súper clara. Dice textualmente que la notificación se da por hecha solo cuando han pasado 2 días hábiles después de que se envió el mensaje. ¿Qué quiere decir esto en palabras sencillas? Pues que la ley nos da una especie de respiro digital. La notificación no cuenta desde el mismo instante en que llega el mensaje al celular o al computador. A ver, vamos a desglosarlo para que quede súper claro. Paso 1. Llega la comunicación. Por ejemplo, un viernes. Paso 2. Hay que dejar que pasen 2 días hábiles completos, que en este caso serían lunes y martes. Paso 3. Recién al final de ese segundo día, el martes en la noche, es que la ley considera que la persona está oficialmente notificada. Y solo a partir de ahí, en el paso 4, al día siguiente, es que empieza a correr el tiempo para apelar. Y aquí, en esta tabla, se ve el error garrafal, la diferencia crítica. Por un lado, el juzgado, que empezó a contar los días casi que de inmediato. Por el otro, la Corte Constitucional, que hizo el cálculo correcto, aplicando la regla de los 2 días. El resultado es totalmente opuesto. Para uno, la apelación estaba fuera de tiempo. Para la Corte, estaba perfectamente a tiempo. Y que nadie piense que esto es un detallito técnico, una minucia de abogados. ¡Para nada! Este error de cálculo tuvo consecuencias profundísimas en algo tan fundamental como es el derecho a la justicia. La Corte Constitucional fue contundente. Dijo que el juzgado cometió un defecto procedimental porque simple y llanamente ignoró lo que decía la ley. Y al hacer eso, violó derechos fundamentales. Por esa razón, su decisión fue revocada, fue echada para atrás. Y ojo, que el caso de Ciro Beltrán no es el único. Ha pasado en otros lugares. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Medellín también ha tenido que corregir a jueces por cometer el mismo error. Esto lo que nos muestra es que parece haber un patrón de confusión sobre cómo se debe aplicar esta nueva ley. Entonces, todo esto nos lleva a pensar en el futuro, ¿no? ¿Qué significa este cambio radical hacia la mensajería instantánea para un sistema como el de la justicia que tradicionalmente se ha movido a un ritmo pero mucho más lento? Miremos este número por un instante. 98%. Este dato es impresionante. Es la efectividad que se estima para las notificaciones enviadas por WhatsApp. Compárenla con el 20% del correo electrónico. Es un cambio masivo que nos dice cómo la comunicación de verdad está llegando a la gente hoy en día. A ver, en resumen, la Ley 2213 busca que la justicia sea más ágil, y eso es algo bueno. Pero el caso de Ciro Beltrán nos deja una lección clarísima. Esta nueva velocidad exige, a cambio, un nivel de precisión y de atención altísimo. Y no solo de los jueces y abogados, sino de todos.
Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire, una pregunta crucial. A medida que la comunicación se vuelve más y más instantánea, ¿está realmente preparado nuestro sistema de justicia para la velocidad y para todos los desafíos que esa inmediatez trae consigo?